También, licenciada Wendy, ¿me puede indicar cuándo está lista para la grabación en vivo a través de Facebook? ¿Listo? Ok. Doctora Marisol, entonces iniciamos. ¿Me parece bien? Bueno. Muy bien, pues buenas tardes. Un gusto nuevamente encontrarnos en este espacio, en el seminario Haceres, Saberes, Sentires y Pensares. El día de hoy, pues estamos celebrando nuestra 11ª sesión. Tenemos a un invitado muy apreciado, el doctor Isaí Pacheco Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le cedemos el micrófono a la doctora Marisol para que ella, como directora de la Universidad Pedagógica Nacional, le dé la bienvenida a nuestro invitado. Adelante, doctora Marisol. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Se dice fácil 11 sesiones, pero ha implicado un esfuerzo, un trabajo sostenido por parte de quienes encabezan este seminario permanente, la doctora Dalia Islas, la maestra Teresa Medina y el maestro Miguel Ángel Serna. El trabajo que han venido desplegando a lo largo de este año, sin duda, ha contribuido a la posibilidad de discutir, de analizar distintas temáticas y también ha propiciado la reflexión sobre la forma en que asumimos la lógica cotidiana y la forma en que construimos lazos con distintos actores, con distintos agentes sociales. Agradezco a quienes encabezan este seminario, les reconozco el trabajo que han venido desarrollando y bueno, en esta ocasión en particular, permítanme dar la bienvenida al doctor Isaí Pacheco Ruiz en este espacio del seminario, que es el espacio de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 131 en el estado de Hidalgo. La posibilidad de contacto con colegas que están desarrollando actividades indagativas en distintas instituciones, en distintos espacios geográficos, sin duda nos enriquece a todos. Por ello, doctor Isaí, sea bienvenido a esta casa de estudios. Esperamos con gran expectativa lo que usted nos compartirá el día de hoy a propósito de esta ponencia, la educación ambiental sobre el medio marino. Y como habitualmente hacemos en esta sesión, también agradecemos la presencia de los estudiantes, de los académicos de la unidad 131 y de otras instituciones que se conectan a la sesión a través de esta plataforma y también a quienes nos siguen a través de Facebook. Muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión y esta actividad tan relevante y reitero la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Pues damos la bienvenida al doctor Isaí. La verdad que el doctor Isaí tiene un currículum impresionante. Yo creo que me tardaría más o menos las 2 horas que están planteadas para esta sesión en leerles toda la experiencia que tiene el doctor, pero bueno, algo muy importante es su formación. Él tiene la licenciatura en Oceanología por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, también la maestría en Ciencias en Oceanografía Biológica por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, el doctorado en Oceanografía Costera por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene experiencia como docente, como coordinador y también como investigador. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores actualmente. Entonces, pues tiene una gran experiencia en la investigación, en la docencia, en la coordinación de actividades, en la dirección de proyectos. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí, doctor Isaí, un gusto haberlo conocido. Le damos la bienvenida y pues le cedemos el micrófono. Adelante. Gracias, muy amables, ¿verdad?, por la invitación a la Universidad Pedagógica Nacional. Y también por el tema, aunque es un tema que quizás ustedes no estén muy acostumbrados, ¿verdad? Pero yo creo que como es educación,
vamos a aprender, ¿verdad? Yo creo que eso es lo interesante aquí, ¿verdad? Es un tema importante, ¿verdad? En la zona donde nosotros vivimos y a nivel nacional, pero bueno, finalmente es un tema que quizás está un poco sesgado de lo que ustedes de manera regular manejan. Pero bueno, creo que me da gusto que me hayan invitado. Voy a tratar de ser voy a tratar de explicar lo más que pueda para que mi lenguaje tan técnico no los confunda, ¿verdad? Y si hay confusión, pregúntenme, ¿verdad? No hay problema. Me dijeron que es un esquema muy relajado, así es que podemos detenernos y contestar, ¿verdad? Para que todos podamos estar en el mismo canal y finalmente aprendamos, ¿verdad? De esta educación ambiental sobre el medio marino. Me das la siguiente, por favor. Hemos tenido aquí unos problemas técnicos ahorita, ¿verdad? No pude proyectar yo, pero aquí le vamos a pedir a la doctora Dalia que nos proyecte. Es el formato ya en pantalla completa, Dalia. No, ahí está, doctor Isaí. Permítame. Ajá, sí, sí. Creo que va a ser más cómodo si lo ponemos en pantalla completa. Ándale. Gracias, muy amable, ¿verdad? Bueno, miren, aquí yo primeramente quería con esta, no se crea que así va a ser la presentación, puras letras, no, no los voy a enfadar con eso, ¿no? Esta nada más, y es porque quiero que nos centremos en el mismo concepto todos, ¿verdad? En el asunto de la educación ambiental sobre el medio marino. Y son tres aspectos, ¿verdad? Importantes que me imagino que ustedes conocen, pero bueno, en el asunto del ambiente, ¿verdad? Nosotros, como investigadores y que estamos desarrollando mucha información que puede caer precisamente en la educación ambiental en términos generales, eh, pues tenemos ciertas opiniones, ¿verdad? Y ciertos procedimientos particulares para hacer las cosas, pero no estamos cerrados, ¿verdad? A otros haberes y saberes que pueden existir. También dentro de la educación ambiental, lo que intentamos es resolver problemáticas con un pensamiento muy crítico. El pensamiento científico duro es bastante crítico, ¿verdad? Y aquí le permite a uno generar habilidades para resolver problemas que tienen que ver principalmente con el ambiente y la preservación del ambiente y adicionalmente aprovechar ese ambiente, ¿verdad? Que es el consumo razonable de ese ambiente. Y sobre todo, ¿verdad? Una vez que se tienen datos duros, tratar de aplicarlos con una conciencia ecológica, de tal manera que podamos mantener la flora y fauna o el medio ambiente, mantenerlo desde el punto de vista sostenible, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto, no sustentable, sino sostenible, para las futuras generaciones y el aprovechamiento en general de los mexicanos. Me gusta esto porque las componentes en el ambiente, en la educación ambiental, es muy importante la conciencia del que lo está aplicando, ¿verdad? Del investigador o la persona que lo aplique, el ser sensible, ¿verdad? El tener conocimiento, el tener un entendimiento, obviamente todo relacionado con el ambiente, ¿verdad? Actitud y motivación, ¿verdad? Para hacer cambios cuando se tengan que realizar esos cambios o mantener el ambiente en condición apropiada y sobre todo habilidades y participación para resolver desafíos que pueda tener. Cuando uno lo ve así, cuando uno ve las cosas así, bueno, la perspectiva que uno tiene sobre la educación ambiental, sobre el medio donde esté uno trabajando, cambia de manera radical. Bueno, ahora sí vamos a irnos a la siguiente, por favor, doctora. Y los voy a meter en el contexto, ¿verdad? En el contexto marino, porque
aquí pues ustedes están en el centro de la República y nosotros volteamos hacia el este y hacia el oeste y tenemos mar, ¿verdad? Este es Baja California. Bueno, aquí está Baja California. Yo estoy en la parte norte de Baja California, en Ensenada. Yo trabajo en toda esta región, Ensenada, San Quintín, pero he tenido el privilegio de trabajar todo el Golfo de California, ¿verdad? Y más o menos de Bahía Vizcaíno, de esta región, la parte media, hacia el norte, ¿verdad? Entonces, tengo bastante información en ese sentido y he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas que puedo transmitirles. Y ahorita escogí algunas nada más, ¿verdad? Tenemos el Océano Pacífico y el Golfo de California, que son los que nos rodean, y de la parte media del paralelo 28 aproximadamente aquí, hacia el sur, pues es la otra baja, ¿verdad? La Baja California Sur, con un ambiente diferente. Y ahorita les voy a explicar, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de ambientes diferentes y por qué tenemos tantos centros de investigación en la región por las características per se de ambos cuerpos de agua? Y adicional, ahí se votó, ¿verdad? Y adicionalmente, características oceanográficas diferentes. ¿Y qué es lo que hace a estos dos medios ambientes diferentes? Miren, esto que estoy marcando aquí es la corriente ecuatorial, por estas flechitas que están dentro del Golfo de California. Es la corriente que viene del Ecuador. Es una corriente de mar que es caliente. O sea, las temperaturas son calientes. Sin embargo, la corriente de California, que la tenemos del lado del Pacífico, es una corriente fría, ¿verdad? Una corriente fría. Y más o menos llega hasta Bahía Magdalena y aquí se hace una transición y esta entra al Golfo y entonces le da características muy particulares al Golfo y esta le da características muy particulares a la flora y fauna del Pacífico, ¿verdad? A las características costeras de tanto uno como otra. Entonces tenemos como dos ambientes ahí muy interesantes. Debido a eso, pues muchos investigadores a nivel internacional y a nivel nacional quieren venir porque adicionalmente tenemos mucho endemismo. Es decir, tenemos una gran cantidad de especies que solamente aquí hay, no existen en otras partes del mundo, nada más aquí en la Baja California, ¿verdad? Entonces eso atrae a mucha gente. De hecho, mucha investigación se ha hecho en ambos mares, precisamente por esas características, ¿verdad? Porque la gente quiere conocer un poco más, ¿verdad? Y aquí tenemos varios centros de investigación. Tenemos el CICES, ustedes han oído hablar de ellos quizás. Tenemos el CICES, el Centro de Investigación Científica de Educación Superior. En el sur tenemos el CIMNOR. En la región norte tenemos la UABC, que tiene dos instituciones ahí. Una es la Facultad de Ciencias Marinas y otra es un instituto de investigaciones oceanológicas. En La Paz tenemos la UABCS, ¿verdad? Con unas carreras correlacionándose con la biología marina. Tenemos el Instituto Politécnico Nacional con carreras de ese tipo, el INAPESCA en los dos lugares, y tenemos también el INAPESCA con los famosos CRIPS y las de GESITEMS, que son los Centros Tecnológicos del Mar, que hay 4 en la región norte y 4 en la región sur. Entonces, todos enfocados al aspecto oceanográfico, al aspecto de desarrollos tecnológicos, al aspecto de flora y fauna, ¿verdad? Y las características geológicas, las características físicas, químicas de estos medios ambientes, ¿verdad? Tan particulares. Así es que no es por presumir, pero aquí en Ensenada en lo particular tenemos el per cápita más grande a nivel nacional de investigadores, ¿verdad? Relacionados, ¿verdad? De investigadores en lo general, con énfasis en la oceanografía de estas dos zonas, ¿verdad? Así es que es una competencia muy particular que tiene la región. La siguiente, por favor.
Y una de las características de la región es que tanto en uno como en otros lugares tenemos productores primarios. Los productores primarios son las plantas, ¿verdad? Los organismos que fotosintetizan. Y estas se llaman algas marinas, ¿verdad? Y son algas gigantes, grandes, algunas llegan a tener 30, 40 metros como Macrocystis, ¿verdad? Hasta más, ¿verdad? Otras como Sargassum por el lado del Golfo de California, Sargassum johnstoni, también pueden llegar a tener 20, 25 metros de longitud. Son organismos muy grandes, con crecimientos muy rápidos. Por día pueden tener hasta 50, 60 centímetros por día de crecimiento, algunos de ellos, en particular Macrocystis. Pero lo interesante de todas estas productores primarios es que se extraen compuestos que utilizamos de una manera muy común en la industria de los alimentos o en la industria de la medicina. Por ejemplo, de johnstoni, Sargassum y de Macrocystis, se extraen el alginato de sodio, ¿verdad? Que es un compuesto que se utiliza como para espesar las cosas. En la cerveza se utiliza mucho, ¿verdad? En los embutidos, para cubrir los embutidos, como una telita cafecita que traen, ¿verdad? Y otras aplicaciones, incluso en las granadas, ¿verdad? También en las granadas de la guerra se utilizan esos compuestos. Luego está el gelidium, ¿verdad? Y Gracilariopsis, de estas se extrae un gel, son algas rojas, estas se extrae un gel que se llama agar. Y el agar tiene muchos usos, principalmente el agar se utiliza en la industria médica, ¿verdad? Cuando se hacen cultivos, cuando nos enfermamos y se hacen cultivos, los agares funcionan ahí muy bien, ¿verdad? Y luego están las otras dos algas que son dos condracantos, una por el Océano Pacífico, Canaliculatus, y una Squarulosum, que de ellas se extraen otros compuestos que tienen también aplicaciones. Otro gel, ¿verdad? El carragenano, que es otro gel no con la calidad que tiene el agar, ¿verdad? Pero es un gel que se utiliza principalmente en la industria gastronómica, y es lo que le da esa textura. Por ejemplo, ese gel que viene en los jamones, o ese gel con el que se preparan los quesos, esa textura que le da para que se pueda rebanar con facilidad. Bueno, se saca de estos geles, ¿verdad? Es una aplicación, incluso hasta en las pastas de dientes, ¿verdad? Va incluido. Entonces tiene mucha aplicación. Eso es lo que lo hace muy particular a estos mares, y solo son muy comunes en la región. Estas alas son las famosas endémicas, ¿verdad? Que les había comentado. Vamos a la siguiente, por favor, Dale. Y ahora les voy a hablar de animalitos, ¿verdad? Ahora les voy a hablar de peces y de crustáceos y de bivalvos y bueno, vamos a quitar esos términos y les voy a hablar de peces y de ostiones y de langostas y de pepino de mar, ¿verdad? Y de erizos de mar, como ustedes pueden observar aquí. Esas aguas frías nos dan esta diversidad de organismos, y a la vez nos dan organismos muy grandes, como esta, por ejemplo, Panopea generosa. Aunque la tenemos también tenemos dos especies, la tenemos por el Golfo. Debido a las aguas tan calientes del Golfo, Panopea globosa crece menos, y miren el tamaño de la Panopea generosa. Es una almeja, ¿verdad? Es una almeja que es muy longeva, 100 años puede durar, ¿verdad? O se han encontrado organismos de 100 años. Y su sifón es el que se consume, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ese sifón que puede llegar a tener 1 metro de longitud, el sifón. Bueno, todos estos organismos también tienen mucha importancia por el lado del Pacífico, como les decía, y por el lado del Golfo, peces e incluso puse aquí la vaquita, ¿verdad? Porque tiene mucha importancia desde el punto de vista social,
y desde el punto de vista gubernamental. Y ahorita vamos a hablar porque la siguiente, por favor. Ahora, algo que también caracteriza a la región es que debido a todas estas características que tiene la región, el gobierno federal, junto con ONGs y otras instituciones, han generado parques nacionales. Tenemos un parque nacional, tenemos áreas de protección de flora y fauna en la región. Estamos hablando de lo marino, ¿verdad? En lo terrestre también tenemos muchísimo, porque tenemos en lo terrestre también mucho endemismo, pero yo me voy a concentrar nada más en lo marino. Y tenemos 4 reservas de la biosfera. La siguiente, voy a mostrarles más o menos dónde están y voy a tomar una como ejemplo de la importancia desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que estamos hablando de la educación ambiental. Y ahí viene la definición de lo que es un parque, ¿verdad? Un parque nacional. Tenemos el parque, el archipiélago de San Lorenzo, que ahí se ubica en esta parte blanquita que tienen ahí. Ahorita le vamos a pedir a la CONAM que nos preste un mapita para verlo, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia, el valor científico? Esa zona, si un día tienen oportunidad de viajar, viajen a esa zona. ¿Qué la caracteriza? Aves, pero infinidad de aves, ¿verdad? Y es como para ir en turismo y tomar fotografías y ver y apreciar, ¿verdad?, la diversidad tan grande que se tiene en ese lugar, ¿verdad? Entonces eso se definió como un parque nacional en el archipiélago de San Lorenzo. La siguiente, por favor. Dale. Y aquí está, miren, para que la vean, ver esa partecita aquí verde. Aquí se ve más, aquí se resalta, ¿verdad? Ese es el famoso archipiélago, que está lejos de la zona más cercana, del poblado más cercano, que es Valle de Los Ángeles, en la parte sur-este de Baja California. La siguiente, Dalia, por favor. Y luego vienen las áreas de protección, ¿verdad?, de flora y fauna. Y aquí también estas áreas albergan flora y fauna muy particular y se permite ahí ciertas actividades, ¿verdad?, de preservación, investigación. Y aquí ellos mencionan el concepto sostenible. A mí no me gusta el concepto, bueno, no es que esté mal, ¿verdad? La ONU enfatiza una diferencia muy fuerte entre sostenible y sustentable. Y la verdad, yo creo que el que estas zonas sean sostenibles, ¿verdad?, en donde esté implicado no solamente el aspecto ambiental, sino el aspecto económico y el aspecto social, les da más realce, ¿verdad?, a estas áreas de protección de flora y fauna. Y les voy a poner un ejemplo. Por favor, la siguiente. Miren, ahora todo eso que ven con verde, bueno, todas esas islas están de alguna u otra manera protegidas. ¿Y por qué es interesante y bueno que se haga? Bueno, porque si no, no nos hubiéramos educado en cuanto a qué es lo que tenemos en la zona, ¿verdad? Aquí, con uno de mis estudiantes doctorales, hicimos un barrido, ¿verdad?, del Golfo de California. Ahí está una publicación, una de las tantas, ¿verdad?, de donde estoy sacando parte de la información. El doctor López Vivas y un grupo de colaboradores que hemos trabajado, lo que hicimos fue, miren, esta planta que está aquí es Porphyra, ese es el nombre científico, Porphyra hollenbergi. Las plantas en el mar son muy plásticas y están siendo afectadas muy fuertemente por el oleaje y las corrientes. Entonces eso las hace que cambie de forma. Cuando se hacía taxonomía en base a la forma, eso como que te permitía generar muchas especies o decir no todas son iguales porque es la plasticidad que tienen. O se iban a un extremo, se iban a otro extremo en el conocimiento, ¿verdad?
Bueno, ahora con la biología molecular, con los famosos PCRs, es decir, se extrae un gen, ¿verdad? De la planta, ya sea que sea el RBCL o el ITS, y entonces estamos hablando de la genética haplotípica o nucleotídica. Entonces, en cualquiera de los casos, lo que se hace es extraer y entonces comparar los genes entre sí y verificar en una corrida si son iguales o no las plantas. Entonces, o cualquier animal, ¿verdad? Aquí porque estoy poniendo este ejemplo. Entonces, ¿a qué conclusión nos lleva el conocimiento científico? A que, a pesar de que se decía que era una sola planta, Porphyra hollenbergi en todo el Golfo de California, vean los cambios morfológicos que tiene. Resulta que llevamos ahorita, mi colega y yo, yo creo que llevamos 10 nuevas especies, ¿verdad? Para todo el Golfo de California en esas islas, ¿verdad? Eso es lo interesante de mantener con cuidado esos ambientes para poder, y todas son endémicas, ¿verdad? Todas son de nada más del Golfo de California, y no hemos corrido todavía todas las muestras, ¿verdad? No hemos hecho la secuenciación de todas las muestras porque los proyectos genéticos son muy caros, y aunque el CONACYT nos aprobó un proyecto, pues no fue suficiente para todas las muestras que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero esa es una forma, ¿verdad? En que podemos aprovechar esto que el gobierno federal ha hecho, obviamente dándole el énfasis sostenible, ¿verdad? Sostenible, eso es importante. La siguiente, maestra Dalia, doctora, perdón. Y luego vienen las reservas. Tenemos aquí también 4 reservas: la reserva de la biosfera de Guadalupe, la de biosfera de la península de Baja California, la de la biosfera de Valle de Los Ángeles y la biosfera del Alto Golfo de California. Me das la siguiente y lo voy a pasar muy rápido a esto porque, miren, ahí está una, la de Guadalupe, la siguiente. Esta es la otra, la del Pacífico, en Vizcaíno, la siguiente. Esta es la de Bahía de Los Ángeles y la siguiente, y aquí me voy a detener. Ándale, aquí me detengo un poquito. ¿Por qué me detengo aquí en esta? Porque esta reserva ha sido bastante controversial por todos los que están implicados en esta reserva, ¿verdad? Eso nos ha llevado a tratar de tener mucho conocimiento y tratar de transmitir ese conocimiento con diferentes hipótesis, ¿verdad? Relacionadas con lo que está sucediendo y en donde están implicados no solamente Estados Unidos, sino México, por el asunto del agua que antes entraba producto del río Colorado, ¿verdad? Y que más o menos entraba por aquí y llegaba hasta este delta, ¿verdad? Que tenemos aquí. Y entonces el ambiente en esta región, ¿verdad? El ambiente era un ambiente estuarino, es decir, un ambiente donde la salinidad del agua era relativamente baja. Estamos hablando de que el agua de mar, para que ustedes sepan, tiene 33 unidades prácticas, ¿verdad? Ese es el valor que tiene en promedio, ¿verdad? En 33. Y aquí las unidades prácticas de salinidad andaban entre 15, 12, 17. Cuando se corta la entrada del río Colorado, la salinidad en esta zona, por ser tan caliente, se incrementa de manera significativa. Entonces, radicalmente cambian las condiciones ambientales en este lugar. Entonces empiezan a desaparecer las especies comunes que antes estaban ahí, o empiezan a caer la productividad de la zona, porque el río aportaba una gran cantidad de detritus, es decir, de materia orgánica, ¿verdad? Que se convertía después en materia inorgánica, nitrato, amonio, fósforo, nitrógeno, etcétera, etcétera, y era aprovechado por la cadena trófica, es decir, productores primarios, plantas, y luego los herbívoros, y así sucesivamente. Entonces hay un desequilibrio en el sistema.
Y el tope, pues es la vaquita, que está aquí, ¿verdad? Oceana sinus, la famosa vaquita que empieza a disminuir y está en vías de extinción. Entonces, los ONGs intervienen Estados Unidos y dicen, pues tenemos que proteger a la vaquita. Y entonces se genera un problema más político que de otra índole, pero ahí son afectados también los pueblos originales locales, porque en esta zona están los cucapás. Los cucapás que se dedican a la pesca de la curvina, que es este organismo que está en la parte de abajo, ¿verdad? Que es su principal, es de toda la vida, ellos han pescado la curvina de toda la vida, ¿verdad? Y está dentro de sus costumbres, usos y costumbres, ¿verdad? Pero obviamente cae la curvina producto de este cambio y también cae la famosa totoaba, que también está catalogada como un organismo en vías de extinción, aunque ahorita la Universidad Autónoma de Baja California desarrolló su ciclo biológico y ya se está produciendo material o se están produciendo juveniles que se resiembran en la zona para reclutamiento y a la vez ya hay algunas compañías que tienen interés en comercializar producto de la acuacultura a esta especie. Entonces, quienes sufren son los pescadores locales porque pues a veces no pueden poner sus redes dentro de este lugar y cuando llega a caer, llegan a ponerlas, se llega a caer se imaginan una vaquita, pues es complicado, ¿no? Entonces lo que hacen es quitarles y hay conflictos muy delicados en la zona, de tal manera que el gobierno les compró sus embarcaciones, ellos quieren seguir pescando y se envuelven ya en otras actividades ilícitas, ¿verdad? Porque, pues, para que ustedes se den una idea, este pez, la totoaba, un buche de totoaba, puede costar hasta 1,500, 2,000, 3,000 dólares de un solo organismo, ¿verdad? Entonces, vas y sacas un buche de totoaba ilegal y pues ya sacaste 3,000 dólares, ¿verdad? Con una que saques. Entonces, como que sí es negocio, ¿verdad? Bueno, hay gente que está en la cárcel por hacer eso. Ese es el punto. Entonces, es un conflicto, ¿verdad? Entre los pescadores y lo que han hecho toda su vida, lo que hicieron sus parientes en el pasado y esta es la situación. Entonces ya más o menos ustedes tienen una idea, ¿verdad? De la problemática que se tiene en ese lugar. La siguiente, por favor. Dalia. Y aquí, pues bueno, la siguiente, eso no, yo creo que lo que implica eso es intrascendente porque ustedes conocen bastante bien, ¿verdad? Eso, pero en lo que sí me voy a centrar es en la educación ambiental sobre el medio ambiente marino y ahora voy a poner ejemplos, además de todo lo que les dije, me voy a centrar en ejemplos muy específicos de los dos mares, ¿verdad? Me voy a centrar en el Golfo de California, en particular en Bahía de Los Ángeles. Esta es Bahía de Los Ángeles, para que la conozcan, ¿verdad? Es una foto, es una zona preciosa, una zona completamente pristina, ¿verdad? Y en el caso de Bahía de San Quintín, bueno, voy a regresar, es una zona muy particular, les decía, con las grandes islas al fondo, ¿verdad? Para que se ubiquen hacia el este, tendríamos acá la isla del Tiburón y la región de Sonora, ¿verdad? Hermosillo, por esta parte hacia acá, hacia esta región. En el caso del Pacífico, que esta es San Quintín, ¿verdad? Que es una zona muy particular, es una bahía, y aquí se hace mucha actividad acuacultural. Este es Bahía San Quintín y este es Bahía Falsa, ¿verdad? En esta zona hay una gran cantidad de volcanes, están como 12 o 13 volcanes, aquí se pueden ver más o menos, y su formación fue muy particular, ¿verdad? La de esta bahía, lo cual le da características muy buenas como para hacer acuacultura, y de eso vamos a hablar
en un momento más. Me voy a ir a Bahía, al Golfo de California. La siguiente, por favor, Dalia. Y vamos a ir al Golfo de California. A ver, déjenme ver si nada más no va a estar complicado. No creo que suban los videos, pero bueno. Vamos al Golfo de California. Y voy a hablar de esta pesquería, de estas pesquerías, ¿verdad? En lo particular, porque aquí las pesquerías nos dan educación. Educación al científico, educación al extractor, al pescador, y educación a los estudiantes que van en esa línea de investigación. Y educación general, ¿verdad? En divulgación como la que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? De estos temas tan específicos. La siguiente, por favor. ¿En qué sentido esta planta Gracilariopsis lemanneiformis nos da educación? Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en esta región como por alrededor de unos 15 años, ¿verdad? En el Golfo de California, y dentro de las muchas cosas que detectamos para realizar estaba esta planta en particular que les decía que puede producir agar. Pero ¿qué lo hace tan característico? ¿Por qué no es tan sencillo como decir aquí está la planta? Es cierto, se formaron 4 compañías para extracción de material. Para que tengan una idea, una tonelada de este material seco anda alrededor de unos $1,500 la tonelada, ¿verdad? $1,500, $1,800 la tonelada. A razón de 80% de humedad contra 20% en peso seco. Es decir, 200 kilos por cada tonelada húmeda, ¿verdad? Para que más o menos tengan ahí el concepto. Y ahí estaba el material, ¿verdad? Se localizó el material, se generaron las cuantificaciones de todo. Aquí tenemos en esta gráfica, aunque es el crecimiento, es la misma tendencia de la biomasa. Esta es una publicación que hice por allá por el 2003, ¿verdad? Y es más o menos la tendencia, ¿verdad? A marzo, abril, disculpen, tomé las gráficas de la publicación, ¿verdad? Por eso están en inglés. Y entonces, ¿qué es lo que nos evidencia esto que está aquí? Bueno, que a pesar de que ahí está el material y las biomasas son grandes y que se pueden explotar desde el mes de abril, que es donde la biomasa, el crecimiento se dispara, ¿verdad? Y entonces las biomasas son significativas y desaparecen en julio y agosto, porque o empiezan a caer porque el crecimiento cae de manera significativa por el incremento en la temperatura del agua. Hay 2 especies, la lisa, que ustedes pueden ver ahí, Mugil cephalus, y la liebre de mar, Aplysia californica, que depositan sus huevecillos, ¿verdad? En el momento de la reproducción, depositan sus huevecillos sobre las plantas. Entonces, si nosotros permitimos o se permite que se extraiga material antes de la eclosión, ¿verdad? Antes de la eclosión, pues estamos afectando a otras especies. Entonces, no es nada más encontrar, no es nada más saber si tiene aplicación en la industria de la medicina o en la industria gastronómica, algo que se pueda explotar de manera comercial, sino los efectos que esto pueda tener en el ecosistema, que es lo que hablábamos de la educación ambiental, ¿verdad? En un principio. Entonces, pues tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Entonces, es una serie de conceptos que debes de manejar para poder definir entonces cuándo puedes iniciar una extracción y por qué razón tienes que hacerlo. Y de ahí vienen lo que se conoce como las famosas vedas, ¿verdad? Las famosas vedas que se dan
de muchas especies en los ambientes marinos. Pero es a base de conocimiento científico, y aquí está, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empieza la explotación de este material de manera natural en los grandes mantos, ¿verdad? Así se les llama a los grandes volúmenes de algas. Pues aproximadamente a principios de abril o a finales de abril, dependiendo de cómo está la eclosión de esta gran cantidad de huevitos, ¿verdad? Que pusieron ambos organismos. Entonces, adicionalmente, como es tan particular, no pueden, al extraerlo, les causa muchos problemas a ellos el que venga con este componente. Entonces, eso ayuda también en muchos sentidos. Entonces, ahí estamos cuidando el medio ambiente. La siguiente, por favor, Dalia. Ahora voy a hablar desde la segunda. Esta es una carragenofita. Esta tiene que ver con que el problema de esta, bueno, la anterior, la reproducción no es un problema de la planta porque su reproducción es vegetativa, como el pasto, ¿verdad? Crece como el pasto. Eso es algo que lo hace muy particular. Esta no. Esta crece por esporas, tetrasporas y carposporas son los nombres que reciben, pero son esporas, ¿verdad? Esporas, hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? El aspecto. Ahora, ¿qué características tiene o por qué? Bueno, miren, esta planta empieza a aparecer en diciembre, pero hasta, de nueva cuenta, marzo, abril, aproximadamente a principios de abril se puede empezar a extraer porque ya liberó una gran cantidad de estructuras reproductoras. Sigue liberando, no se saca todo el material al unísono, son grandes mantos y se van sacando de manera bien estructurada, de tal forma que sigan, o sea, le damos un seguimiento, que sigan produciendo esporas y que sean los famosos reclutas que se tienen para la siguiente generación en el siguiente año. Esta es una planta anual. Mira, una planta anual es una planta que aparece en noviembre, diciembre, en diciembre más o menos, y luego aparentemente desaparece septiembre, octubre, noviembre. Ahí no hay, aparentemente no, pero hay estrategias de permanencia microscópicas que permiten que la planta se mantenga en el medio ambiente, que es otra línea de investigación. Yo por ahí hice mi tesis doctoral, ¿verdad? En esa línea de las famosas nubes y estrategias de permanencia, una idea que tomé por allá de los años 1960 de un investigador inglés que nunca la ejecutó. La leí y yo la pude ejecutar, ¿verdad? Durante 5 años que trabajé con esta especie en lo particular para hacer mi tesis doctoral. Pero notan, uno tiene que definir cuándo en función del aprendizaje, es educación. Uno como científico también tiene que educarse. Y luego todo eso hay que transmitirlo a las personas que se van a dedicar a esta pesquería en lo particular. Y aquí les iba a poner un video, pero bueno, no, el video no se pudo subir, se los debo. Ahí les voy a dejar a Dalia y si ustedes quieren verlos, están muy interesantes, ¿no? Yo los hice, son videos caseros, pero muy representativos de lo que implicaría una pesquería de esta índole. La siguiente, por favor, Dalia. Ahora nos vamos a ir al Pacífico. Nos vamos a ir al Pacífico y llegamos en vuelo de dron hasta San Quintín. Aquí estamos en San Quintín. Miren, esto que está aquí es la bahía que les presenté hace rato, ¿verdad? Bahía de San Quintín. ¿Qué es lo particular de la bahía de San Quintín? La acuicultura del ostión. La acuicultura, ya iba a cometer el error más grande, ¿no? Que critico a los estudiantes. Acuacultura o acuicultura. Entonces dicen, pues a ver, ¿cuál maestro? No, pues acuacultura, no, a ver, acuicultura, ¿cuál pues? Acuicultura, ¿verdad? Es acuicultura, aquaculture
es en inglés y es un anglicismo que queremos ahí meterlo como pueda uno, ¿no? ¿Verdad? Pero es en realidad, va al español, es acuicultura. Seguimos con la enseñanza, ¿verdad? Para todos aquí. Pero ¿por qué lo hace tan particular este análisis que estoy haciendo? Bueno, ahí en esa publicación que ustedes les estoy poniendo ahí, ¿verdad? Hablamos precisamente del cultivo del ostión y las tecnologías. Para desarrollar esta tecnología que les estoy planteando aquí, una tecnología 100% mexicana y desarrollada en San Quintín con la empresa privada Nautilus, me llevó 5 años, ¿verdad? 5 años de trabajo. Terminamos en el 19, 18, 19, por ahí el desarrollo tecnológico. ¿Cuál es la diferencia y por qué cambiar la tecnología? Bueno, la tecnología japonesa que entró en los 70s por la Universidad Autónoma de Baja California para esta zona era por medio de sartas. Estas son sartas. Esta parte de aquí ustedes pueden ver un estante como son tubos de ABS y luego cuelgan las sartas, ¿verdad? Es decir, se fijan en conchas las pequeñas larvitas y luego ahí crece el ostión. La problemática de esta técnica es que la sarta, entre más larguita esté, pues más ostión tiene, ¿verdad? Y ellos quieren aprovechar el volumen. El problema es que si aprovechas el volumen, la sarta está muy cerca del fondo y automáticamente la sarta lo que hace es detiene el detritus. Y estas son zonas muy productivas porque tenemos las famosas surgencias en la región. ¿Qué es una surgencia? La surgencia es afloración de agua muy fría que viene del fondo del océano y aparece en la superficie. Y esa agua trae una gran cantidad de nutrimentos. Y automáticamente la productividad orgánica se incrementa en la zona, principalmente el fitoplancton, que son algas microscópicas que incrementan la productividad y eso es lo que comen estos organismos. Automáticamente es una zona muy productiva. Pero al hacer una zona muy productiva y al haber una gran cantidad de otros organismos que están creciendo ahí, los organismos tienen una historia de vida o un ciclo de vida y mueren. Y entonces el detritus se sigue aportando, pero a la vez la capacidad de carga del sistema se incrementa o se reduce porque ahora tenemos un cultivo ajeno a lo que estaba antes en el sistema. Y estos organismos consumen una gran cantidad, son filtradores, filtran el agua y están consumiendo esas partículas pequeñas, esporas, fitoplancton, algo de zooplancton, son organismos en la cadena trófica. Y entonces hay excretas. Y se imaginan grandes, son parcelas grandísimas que están cubriendo la zona. Como pueden ver aquí, ahí, cada parcela es 1 hectárea, ¿verdad? Y está cubierto la zona. Entonces, son toneladas de excremento que están enviando el sistema de cultivo al propio sistema. Se queda atrapado en la parte inferior por las sartas y entonces hay un problema en los cultivos. Esta es la tecnología que nosotros desarrollamos. Esta tecnología lo que hace es sube la marea y tiene un flotador que sube la bolsa. Y entre más suba, el ostión se viene por la bolsa y baja y luego cae y luego sube y sube y baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ostión? Lo llamamos el ostión ejercitado, ¿verdad? Miren el ostión que sale de las sartas. Es un ostión que parece como una especie de guarachito, ¿verdad? Crece mucho de manera longitudinal. Pero el ostión que crece en las bolsas crece como lo pueden ver ustedes ahí, como una cazuelita, ¿verdad? Y aquí la clave es el índice de condición. ¿Qué es el índice de condición? Es comparar la cantidad de concha contra la cantidad de carne que traes. De ahí se define el índice de condición. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que tenga un mayor índice de condición, que tenga mayor carne. Estos, un índice de condición muy bajo. Estos, un índice de condición muy alto. Todos igualitos. Eso llevó a que este desarrollo tecnológico permitiese que este material, el 99% de este material es de exportación.
Todo va a California, todo va a, bueno, California, Nueva York, y se me fueron los otros estados de otras regiones de Estados Unidos, pero van a 4 o 5, ¿verdad? Lugares muy, muy importantes, y ya recibió una marca distintiva por las características. Miren, no sé si ustedes sepan de vinos, aquí nosotros también producimos mucho vino, ¿verdad? Vino, mariscos y quesos. El mariachi, ¿verdad? Así es que cuando vengan están invitados. Vino, mariscos y quesos. Lo mismo pasa con estos ostiones. Cada bahía tiene flora y fauna muy particular. Así es que estos ostiones tienen un sabor muy particular. Y además, como son ejercitados, lo que sucede con este ostión es que genera un músculo en ese movimiento, genera un músculo de tal forma que cuando lo comes, regularmente a la gente no le gusta el ostión porque es como babosito en la boca, no sé si lo han consumido. Pero cuando comes este ostión es diferente. Entonces ya tiene una marca en Estados Unidos, se llama ostión Baja, muy cotizado por los grandes restaurantes, porque todos van igualitos y tienen mucha carne. Entonces, y además el músculo los hace muy particulares, los consumes, oh, es ostión Baja, claro, en inglés, ¿verdad? Bueno, este es un desarrollo tecnológico que precisamente hemos realizado, y es parte de la educación que hemos implementado no solamente en los acuacultores, sino también en las escuelas de enseñanza media y superior que se dedican a estas actividades en la región. Vamos a otro, por favor. Otro es el abulón. Aquí también traía un video, eso lo dejamos, ¿verdad? Yo creo que el tiempo no me hubiera alcanzado. Hay tanta información que necesitaría 2, Dalia, para poder transmitir todo lo que existe en la zona. Pero yo creo que esto les da un panorama muy bueno de lo que implica la educación ambiental en nuestra región, ¿verdad? El conocimiento científico con relación a la acuacultura y a las pesquerías. Este es el cultivo de abulón, Abulón Aliotis rufescens. El problema del abulón es que crece muy lento. Un abulón, para el que lo tengas tamaño medallón, es decir, arriba de 6 centímetros de diámetro, te lleva 2 años y medio a 3 años. Pero es muy caro, ¿verdad? 3 abuloncitos de ese tamaño, 1,000 pesos, ¿no? El 1,000 o más, ¿verdad? Entonces, ¿qué características, cómo se ha cultivado el abulón en Baja California? Se ha cultivado en tierra, pero el cultivo en tierra implica mucho costo para la infraestructura del agua, que hay que traer el agua, ¿verdad? En las tomas, que es complicado porque son zonas, las zonas costeras son fuertemente influenciadas por las corrientes, tormentas, y rompen con mucha de la infraestructura que está ahí. Y la energía eléctrica, ¿verdad? Lo que implica la energía eléctrica, y obviamente el personal, una gran cantidad de personal para estar haciendo todo eso. Nosotros, un colega y yo, tuvimos la oportunidad de desarrollar esta tecnología en mar abierto, y ahí yo quería que vieran, ¿verdad?, cómo se desarrolla. Es por medio de un long line, ¿verdad? Un long line sería una línea larga en donde están boyas, y luego canastas en donde las canastas, estos son organismos herbívoros, comen algas macroalgas, y se les pone alimento, y a la semana no les dan mantenimiento más que cada semana, y aquí ellos les dan mantenimiento casi todos los días. No gastamos energía eléctrica, se mantienen casi solos, y adicionalmente donde tenemos los long lines podemos producir esas algas, y entonces ya tenemos un policultivo, ¿verdad?, que es mejor que estos cultivos que ellos tienen aquí. Entonces, ese desarrollo
Todos los desarrollos son largos, ¿verdad? Este desarrollo nos llevó 3 años. Y en sí, no el aspecto de poner en long line y todo lo demás, sino cómo llegamos a la conclusión de qué tipo de canastas debería de haber y la infraestructura al interior de la canasta para que nos diera mayor cantidad de área. Y esa era la pregunta que siempre nos hicimos, ¿verdad? Durante esos 3 años, y empezamos desde cubetas de 20 litros hasta tibores de 200 litros y terminamos en canastas muy particulares, que no puse una aquí porque pensé que el video lo iba a poder pasar, pero bueno, no se puede. Y este desarrollo finalmente es un desarrollo muy práctico que se puede utilizar para otras muchas especies, sobre todo de herbívoros como estos gasterópodos, como o cualquier otro tipo de organismo, sobre todo herbívoros, ¿verdad? Organismos herbívoros, no peces ni nada por el estilo, nada más organismos con concha. La siguiente, por favor. Y luego nos venimos a los famosos, esos son desarrollos tecnológicos. Ahora nos venimos a los desarrollos tecnológicos incrementales, ¿verdad? Tenemos varios desarrollos, he tenido la oportunidad de tener varios desarrollos tecnológicos incrementales. Eso es lo que me ha permitido mantenerme, no me estoy echando flores ni nada, pero ese ha sido el privilegio que me ha dado, ¿verdad? Esta serie de información para poderme mantener en el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, voy por la línea de desarrollos tecnológicos y todo esto, ¿verdad? Me ha permitido continuar en el Sistema Nacional con el apoyo de pues muchos estudiantes y académicos, ¿verdad? Y aquí está uno muy particular que quiero comentarles, miren, en este desarrollo tecnológico incremental. ¿Qué es lo que se extrae en las pesquerías de muchas comercializadoras como esta, con la que tenemos un convenio en GIMNAT? Pues algunos organismos que no son aprovechados porque el sabor de los organismos no es bueno y vienen acompañados, ¿verdad? De la fauna que se extrae. Y ya salió el organismo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ese es el caso del tiburón gato, precisamente este que tenemos aquí, ¿verdad? Este tiburón en lo particular es malo. Su sabor es malo, es muy desagradable. Obviamente nadie lo quiere, pero sale y ¿qué hacemos con él? Bueno, esa fue la pregunta que nos hicieron, ¿verdad? Oye, pues está saliendo, de repente nos sale mucho tiburón gato, ¿qué hacemos con él? Pues nadie lo quiere, el sabor es desagradable y bueno, ¿por qué no le damos un valor incremental? ¿Verdad? ¿Por qué no le aplicamos un desarrollo tecnológico incremental? Y lo que hicimos es cómo podemos apagar ese sabor tan malo que trae la carne del tiburón. Bueno, busquemos ideas, ¿verdad? Lluvia de ideas. Saberes. Y bueno, vamos ahora con los saberes. ¿Y por qué no hacemos chorizo? Chorizo de tiburón gato. Pues miren, yo hice unos análisis, ¿verdad? En la calidad de la carne y todo lo demás, excelente. O sea, aquí no hay problema en cuanto a que no sea nutritivo. El problema es el sabor. Pues se hicieron las corridas, ¿verdad? En una serie de encuestas para verificar una vez que se les dio a probar a N cantidad, una N, creo que mi N anda alrededor de 120 personas o un poco más, no recuerdo ahorita el dato con exactitud. Pero el 90% de la gente no detecta que sea pescado. No lo detecta. Dice, oh, qué rico chorizo. Muy rico. Está muy bien. El 10% como que sus papilas gustativas deberían de haber sido enólogos, ¿verdad? Dedicarse al asunto del vino. Y están son muy buenas y detectan, no, ese pescado, ¿verdad? Ah, sí, pero el sabor se erradica. Y ha tenido tanto éxito en la zona, ¿verdad? En Baja California ha tenido tanto éxito
que ya es un producto que se comercializa en la región de manera muy rutinaria, ¿verdad? De manera muy rutinaria. Entonces, eso es parte de lo que uno tiene que hacer. O sea, no puedes afectar el medio ambiente. De alguna u otra manera afectas el medio ambiente, ¿verdad? Pero no puedes, o sea, no puedes desperdiciar el alimento que el medio ambiente te está dando, ¿verdad? Tienes que hacer algo para que ese alimento pueda llegar, sobre todo a las gentes que menos tienen. Y es un producto relativamente barato y con una calidad alimenticia muy, muy buena. Entonces ahí está un desarrollo tecnológico incremental, ¿verdad? Como ejemplo, traemos otros como unos 4 o 5 desarrollos más. En otra ocasión se los platico. Ahí están cómo se da, ¿verdad? Cómo se prepara, cómo se hacen las salsas y cómo termina, ¿verdad? Finalmente empaquetado aquí. Esos eran nuestros primeros ensayos. Ya después la compañía ya compró su maquinaria específica para producir a otra escala, ¿verdad? A otra escala que en un convenio que tenemos con ellos. La siguiente, Dalia, por favor. Y ahora me voy a salir del tema entre comillas, ¿verdad? Porque quizás ustedes digan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con pues lo que estamos hablando, de educación en el océano? Bueno, lo que pasa es que aquí estoy hablando de una atrapanieblas, ¿verdad? De una atrapanieblas. Nosotros tenemos algo muy particular en Baja California. Miren, toda esta zona que ustedes ven aquí, toda esta zona es zona semidesértica en la parte de arriba, pero todo lo demás pues es un desierto en realidad. Y toda la zona costera que nosotros tenemos aquí, no hay agua dulce. O sea, por eso no tenemos grandes cantidades de población, ¿verdad? Porque pues se va a ir la gente a vivir a esas zonas y el agua es primordial, ¿verdad? Entonces no hay agua. O sea, tenemos mucha agua de mar, por un mar y por el otro, ¿verdad? Pero en realidad agua dulce no tenemos. Y la poca agua dulce, por ejemplo, en uno de los lugares donde se ha explotado más los mantos acuíferos es en San Quintín. Los pozos ya traen salinidades entre 17, 18 hasta 19, a veces hasta 20 algunos. Eso ha llevado a que se incremente el número de desaladoras. En San Quintín hay más de 100 desaladoras, que son las que utilizan esa agua para producir agua dulce y entonces generar agricultura, ¿verdad? Pero en la zona costera, toda esa zona costera, ¿qué se requiere? Agua. Y hay mucha gente que vive en campos pesqueros, pero a veces tiene que transportar el agua 200, 300, 400 kilómetros de distancia y no tienen agua dulce, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos es un proyecto en donde, como toda esta zona, les decía que es una zona de surgencias, toda esta zona, es decir, el agua fría llega hacia la superficie con temperaturas más calientes en la superficie, agua fría, muy fría, con un ambiente caliente, genera esto que ustedes ven aquí, la brisa. Y la brisa lo que es humedad. ¿Y la humedad qué es? Pues es agua. ¿Y el agua qué hay que hacer? Pues condensarla. ¿Y cómo la condensamos el agua? Bueno, lo condensamos en un principio siguiendo la metodología tradicional de las famosas atrapanieblas que son muy comunes en América del Sur, pero que de alguna u otra manera afectan el medio ambiente visual, ¿verdad? Desde el punto de vista visual. Entonces hicimos una comparación entre esas redes que se ponen y los techos de las casas que son se me fue, que son de material, se me fue el nombre, pero bueno, este material lo que hace es de que condensa con relativa facilidad y ya los tienen ellos ahí, y la clave es poner ese tipo de componentes, láminas galvanizadas, ¿no? Láminas galvanizadas. Entonces se ponen las láminas y empiezan a condensar tanto por la parte superior como por la parte inferior. Y con la pendiente que tienen, la clave es poder capturar esa
esa gran cantidad de agua que se está generando en esas zonas. Multipropósito. Sirven para protección de sus casas, bien, o de sus patios para sus vehículos, porque son zonas complicadas aquí por el asunto de la sal, pero a la vez el agua se atrapa y entonces puede dársele uso. ¿Qué tan eficientes son? Bueno, aquí cuando hace 3 años, 4 años atrás, 4 años, sí, como 4 años atrás, cuando vino el concepto y la idea, déjenme ver si, creo que está un pequeño, bueno, la siguiente, Dalia, creo que venía un pequeño video ahí, pero no lo alcanzo a distinguir. Entonces, más o menos pueden darse una idea de lo que ocurre en un sitio donde estuvimos haciendo los monitoreos en esta región. Y ustedes pueden ver, miren, esta es la captura total de agua, ¿verdad? En la chorera. En la chorera es el campo pesquero que utilizamos. Son litros por día, ¿verdad? Estos son litros por día. 39, 31 en noviembre. Obviamente aquí en algunas ocasiones está implicado la lluvia cuando nos llega a llover. En realidad no nos llueve por aquí, ¿verdad? Es raro que nos llueva, pero cuando llega a caer lluvia como en este febrero, en este periodo de febrero, pues se incrementó obviamente porque aquí está la suma, ¿verdad? Del agua por lluvia. Pero ustedes pueden ver, en una zona donde no tienes agua dulce, que tengas 117 litros al mes, o que tengas 1000 litros al mes, o que tengas 2000 litros al mes, pues es significativo. ¿Y hacia dónde lo canalizamos nosotros? Bueno, si puedes conseguir, esto es en función de 30 metros cuadrados de infraestructura que pusimos, ¿verdad? Para la captura. 30 metros cuadrados. Pero si tú incrementas, pues obviamente estamos hablando 60 metros cuadrados de estructura, estaríamos hablando del doble de agua que puedes capturar y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Hacia dónde lo canalizamos? Hacia el cultivo, hacia el consumo, por medio de filtros de arena y hervir el agua y clorarla, hacia los cultivos acuapónicos, que es otra línea que nosotros traemos para producción de proteína animal y vegetal, que eso es algo muy especial que ocurre también en esas zonas, porque producir vegetales en esas zonas pues es complicado, conseguirlos es complicado, y con sistemas acuapónicos tú puedes producir tus propios vegetales. Entonces un desarrollo multipropósito, ¿verdad? Y obviamente la limpieza y otros usos que le puedes dar, pero es interesante que nuestra zona se presta para ese tipo de actividades. Finalmente creo, a ver, Dalia, si me das la siguiente. Sí, finalmente, todo lo que hacemos tratamos de difundirlo, ¿verdad? Que es parte de lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es parte de la enseñanza, ¿verdad? Estos saberes y saberes hay que transmitirlos, y no solamente a los estudiantes en lo general, sino a la comunidad en general. Y San Quintín tiene algo muy particular, ¿verdad? En San Quintín tenemos una gran cantidad de mexicanos, ¿verdad? Que vienen, mexicanos, ¿verdad? Que vienen de otras zonas del país, principalmente de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, y se me escapa por ahí otro estado de la República, que vienen al asunto relacionado con la agricultura, porque es bien pagado, ¿verdad? Muy bien pagada el trabajo en la agricultura aquí, y vienen por periodos. Los que más sobresalen en lo particular en la región es los de Oaxaca, y este folleto que hicimos y muchos otros, ¿verdad? Que hemos realizado, tratamos de que la gente lo pueda leer en su lengua materna. Y aquí está uno que habla sobre el ostión, precisamente, ¿verdad? En Mixteco Bajo.
¿verdad? El Mixteco Bajo. Sobre el ostión tuvo muy buena acogida por parte de la gente, ¿verdad? Sobre todo los mexicanos con lengua mixteca, ¿verdad? De hecho, tenemos transmisión de radio y todo en lengua mexicana, en mixteco, ¿verdad? En la región también, Mixteco Bajo, Mixteco Alto, que son los que más comunes aquí. Y los documentos que tratamos de hacer también, ¿verdad? Con el apoyo, yo no lo manejo obviamente, pero con el apoyo de gente oriunda, nos han ayudado para que esto salga a la luz. Si quieren saber lo que dice, bueno, pues vamos a pedirle a Dalia que lo traduzca. O si no, yo le puedo, le puedo dar a Dalia, ¿verdad? En el español uno para que ella si alguien lo quiere leer, en un lenguaje muy, muy sencillo, ¿verdad? Tratamos de hacer, es difusión. Eso es parte del problema de los investigadores como yo, ¿eh? Yo quizás dije muchas cosas que espero que sí me hayan entendido, pero a veces cuando queremos escribir artículos de divulgación, nuestro lenguaje se complica y estos tipos de folletos que hacemos son con el lenguaje más sencillo para que hasta un niño pequeño pueda entender, que así debería de ser, ¿verdad? Y así deben de ser los artículos de divulgación. Pues este es uno de ellos, le das a la siguiente, Dalia, por favor. Este es uno de ellos, trae una serie de dibujitos, trae al ostión ahí, ¿verdad? Al señor ostión, ¿verdad? Y que viene explicando de dónde vino, que dice que es japonés, ¿verdad? Así empieza, dice, soy japonés, vengo de Japón, me trajeron aquí a Bahía de San Quintín y aquí he estado desde 1970, por ahí, y ya explica, ¿verdad? Va explicando y va diciendo que mucha gente no le gusta comerlo porque dice que es malo para la salud, y entonces él explica que no, ¿verdad? Yo no soy malo para la salud, soy un excelente alimento, ¿verdad? Incluso algunos, si me lo regresas, por favor, dice la anterior, algunos dicen que hasta soy afrodisíaco, dice, ¿verdad? Y entonces viene explicando, ¿verdad? Todo lo que tiene y todo lo que puede hacer a favor de una nutrición, a favor de la nutrición de niños y de adultos, ¿verdad? E invitando a que se consuma el ostión. Obviamente esto lo hicimos después de una serie de análisis que hicimos en la población, donde a pesar de que es la cuna, San Quintín es la cuna de la acuicultura del ostión, mucha gente no lo consume. Entonces, bueno, ¿por qué no lo consumes? Y en las estadísticas nos dieron la idea del por qué, y el ostión explica por qué sí debería de comerse, ¿verdad? ¿Por qué sí cómeme? ¿Verdad? Y por qué soy bueno en este sentido. Entonces, esos son los enfoques, ¿verdad?, que le damos a la difusión. Y obviamente, pues todos los artículos científicos, como ustedes vieron, ya es más específico, ¿verdad? La información dirigida a un público científico como tal, ¿verdad? Y que yo traté de traducírselos aquí para que estuviéramos más o menos en el mismo canal. Finalmente, ya tengo la última, miren. A ver, esa. Gracias. Finalmente, gracias, ¿verdad? Espero que mi plática haya sido, les haya dado una idea de lo que hacemos en la región, de lo que implica en muchas ocasiones, ¿verdad? La educación relacionada con el mar. Y espero que hayan conocido nuestro estado también, ¿verdad? Que lo hayan conocido y se hayan dado cuenta de las problemáticas incluso que tenemos en la región, pero también las cosas buenas y muy buenas que tiene en la región. Y como les dije, si vienen aquí, acuérdense, mariscos, vino y quesos. Esa es la invitación para todos. Muchas gracias a todos, ¿verdad?, por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si tengo la respuesta, bueno, si no la tengo, la investigaremos. Muchas gracias, doctor. Muy, muy bonita su presentación, muy clara. Sí, nos llevó al norte a viajar a Baja California, a San Quintín, y sí, abrimos este espacio para las preguntas, para los comentarios. Adelante.
Quien guste comentar, preguntar, puede alzar la mano y si no, pues a través del mensaje, a través del chat. Adelante, Misael. Buenas tardes. Bueno, primero que nada es una ponencia muy interesante porque, bueno, nosotros que vivimos en el centro del país, pues no estamos familiarizados con la vida marina, ni mucho menos con todo eso que nos muestra de esas algas donde sacan la biomasa, sobre la acuicultura. Es la primera vez que yo escucho ese término. Pero mi pregunta es, bueno, cuando hablaron de educación. Se cortó. Misael, ya no te escuchas. No sé si apagaste tu micrófono, ¿quieres volver a preguntar, por favor? Algo pasa, pero no, ya no te escuchas. Bueno, Misael, mientras recuperas la conexión, para hacer tu pregunta, también puedes usar el chat para hacerle la pregunta al doctor. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Comentar? Mientras Misael recupera su... Aquí es... Listo, buenas tardes. No, está mejor así, todos me entendieron, miren, no hay preguntas. Todos le entendieron. Está mejor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Buenas maestro. tardes. Buenas tardes. Efectivamente, reconocer, en este caso, el trabajo permanente, como lo decía la doctora Marisol, arduo del seminario, donde tenemos la oportunidad de intercambiar, escuchar y acrecentar el aprendizaje. Efectivamente, al estar vinculados con la tarea educativa, en todo momento se va aprendiendo y cada uno desde nuestros contextos o en los lugares donde estamos, hay algo que hace particular al lugar. Sin embargo, somos parte de una nación y hay una riqueza y que muchas veces por las distancias, lo decía el doctor, cómo es que los que estamos en el centro, lo decía el joven hace un momento, desconocemos mucha de la fauna, de la flora que se encuentra en la parte norte de nuestro país. Y creo que esta plática, lo que nos invita, lo decía el doctor, nos invita a que si en algún momento tenemos la oportunidad de conocer, tener un referente al respecto. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Hasta dónde, doctor, las escuelas, pensemos a nivel básico, están vinculadas o ustedes tienen la oportunidad de compartir esto hacia las escuelas? ¿Cómo lo hacen? Ve que comúnmente para los niños es atractivo los acuarios, por ejemplo, y que de ahí ahorita con la nueva reforma educativa, la nueva escuela mexicana, donde nos invita a trabajar a través de proyectos. Y la vida acuática siempre será algo detonante para generar preguntas. Esa sería mi pregunta. Y muchas gracias. Felicidades, doctor. Gracias, muy amable, Julio. Mira, yo creo que el medio ambiente en el que nos desarrollamos y la influencia tan fuerte que tenemos del norte, en particular de California, pues nos ha llevado a visualizar todo eso que tú acabas de decir. Nosotros tenemos, no sé si han escuchado ustedes de acuarios importantes a nivel internacional, en particular acuarios importantes como el que está aquí en Long Beach, en California, ¿verdad? En donde flora y fauna marina y todo lo que tenga que ver con el mar está allí presente y interactivo, ¿verdad? Para los jóvenes y la gente en lo general, ¿verdad? Que está participando. Bueno, nosotros tenemos exactamente algo igual que lo que está. De hecho, se generó este lugar, es un acuario, ¿verdad? En donde hay enseñanza para todos. Tú vas,
Me imagino que no he ido al Papalote, ¿verdad? No he estado en el Papalote, pero dicen que vas y haces. Bueno, me imagino que debe ser el concepto muy similar, pero en el medio ambiente marino. Está en Ensenada, ¿verdad? Entonces, muchas escuelas vienen de los diferentes lugares a este lugar, y si tienen oportunidad cuando vengan, yo creo que vale la pena que lo visiten, ¿verdad? Es un lugar que te enseña bastante, y yo creo que es muy importante. Ahora, las universidades hacen una casa abierta cada año, todas las universidades la programan, y entonces las universidades pagan, ponen sus camiones para que estudiantes de primaria hasta de preprimaria y secundaria vayan a las universidades y vean los desarrollos que se están generando en el lugar, al menos una vez al año. O sea, por la pandemia pues no se ha realizado, pero hasta antes de la pandemia se realizaba eso también. Y a la vez nosotros tenemos mucho contacto con todas las escuelas de educación media y superior, media, la educación media, es decir, las preparatorias, y más las que traen este enfoque de desarrollos tecnológicos, ¿verdad?, relacionados con el mar. Entonces, pues hay una comunicación directa. Incluso yo tengo el privilegio de asesorar a dos de estos tecnológicos del mar, el de San Quintín y el de Ensenada, asesorar a los académicos para que los académicos transmitan información, generen proyectos y hagan difusión relacionada con estas actividades que acabas de mencionar. Adicionalmente, en la radio y en la televisión salen spots. Y esos spots han empezado a salir yo creo que en este año, y la pregunta es, ¿sabías qué? Y entonces, ¿sabías qué? Y te dan en 30 segundos algo relacionado con el mar, ¿verdad? Educación para la gente en general. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo me siento, además de los artículos de difusión como este que acabamos de comentar aquí, y de muchas revistas locales, incluso la prensa. Vieran cómo la prensa cuando sale algún tema así que les llama la atención rápido, ¿verdad? ¿Me puedes pasar ese tema? Nada más tradúcemelo a un lenguaje coloquial para que la gente lo pueda entender en la prensa local, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los periódicos de más circulación en la región, que es El Vigía, y le da mucho énfasis ese periódico en lo particular a este tipo de actividades. No se diga el Face, ¿verdad? Que ya ven que es una herramienta que no cuesta. Entonces, yo creo que bastante, la respuesta, bastante, ¿verdad? Y yo creo que está cubierto. Y obviamente siempre vas a poder hacer más, ¿verdad? Pero yo creo que no nos hemos dormido en nuestros laureles, en ese sentido. En lo general, ¿verdad? La gente local, en lo general, yo creo que estamos haciéndolo relativamente bien. Espero que mi respuesta sea la que esperabas, y, ¿verdad? Y no me haya ido por la tangente. ¿Alguna otra? A ver, dice aquí. Gracias. Ahí, doctor. Misael ya escribió su pregunta. Misael, ¿puedes tomar el micrófono? Marisola, estoy en Marisola. A ver dónde está Okay. Misael, no lo veo. Hasta la última. Dice, ¿quién es él? Muy interesante, claro. Esa. Parece un tema lejano y sin embargo, con la presentación nos provoca la reflexión de la problemática como el cultivo, la explotación de las especies marinas y las comunidades aledañas. Sí, definitivamente esa era mi intención. Qué bueno que lo logré. Porque es un tema ajeno a ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? No se crean, batallé, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo lo presento de tal manera que mi perfil es científico? ¿Cómo lo hago de tal manera que aún con ese perfil científico se puedan dar cuenta de que estamos educando y a la vez estamos cuidando y estamos tratando de que no solamente sea
sustentable lo que hacemos, sino sea sostenible para poder aprovechar nuestros recursos, porque como dijo el colega hace rato, ¿verdad? Tenemos tanta diversidad, pero hay que aprovecharla. Hay que aprovechar esa diversidad, ¿verdad? ¿Cómo? Usando estas formas de que la sociedad, lo económico y lo ambiental no se divorcien, que estén agarraditos de la mano siempre. Y esa es la idea. Bueno, dice, en la siembra en tierra existe la rotación de cultivos para evitar erosión del suelo. En la acuacultura existe algo similar. Bueno, en el caso de la acuacultura lo que se hace es policultivos, muchos cultivos. Como ahí es el agua y el agua siempre se está moviendo, ahí no hay problema, los nutrimentos están en función de la circulación del océano, en función de las surgencias que comentaba. Entonces, ¿cómo se le hace aquí? Bueno, aquí lo que tienes que hacer es usa cultivos multitróficos para que el ecosistema se proteja, es decir, uso productores primarios que van a absorber los nutrimentos que se están generando de los desechos orgánicos que las bacterias están transformando en inorgánicos, y limpias el ecosistema, pero a la vez, al estar limpio, los organismos que estás cultivando tienen suficiente alimento porque el propio ecosistema te lo está generando, y entonces tienes un sistema en equilibrio. No tiene, o sea, aquí en el caso de la rotación de cultivos en tierra es diferente, ¿verdad? Es un concepto totalmente diferente. No lo podemos, son peras y manzanas, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes, pero aquí lo que hacemos es cultivos multitróficos, de tal manera que si fuera un microsistema, el sistema estuviera en equilibrio. Ese es el principio de la famosa acuaponía. Ese es el principio exactamente. Es decir, en un medio ambiente yo tengo un sistema en el que voy a producir plantas y voy a producir animales. Los animales producen excretas y las excretas, pues es contaminante, ¿verdad? Es materia orgánica que las bacterias empiezan a descomponer, y esa materia orgánica se transforma en materia inorgánica. ¿Dónde? En un filtro biológico. Y ese filtro biológico lo que hace es que están las bacterias y están transformando la materia orgánica en inorgánica. Sale la materia inorgánica, nitrato, nitrito, amonio y cualquier otro componente, y y entonces, ¿qué hacen las plantas? Las plantas absorben esos componentes y crecen. Y entonces le quitan al agua esos componentes y llega con los peces o con lo que tengas allí. Y como ya no los lleva, y principalmente el amonio, porque el amonio es tóxico para los organismos, entonces el agua que les llega a los organismos ya no trae ese amonio. Entonces viven muy bien. Pero ellos vuelven a hacer su popó ahí, ¿verdad? Y sale de nuevo y se va al ecosistema. Entonces es un sistema en equilibrio. Eso es lo que tratamos de hacer en el océano a una escala completamente, a una mega escala. Y entonces no tenemos que rotar por la dinámica oceanográfica también. Si fuera un cuerpo cerrado, ahí sí, pero tendríamos que tener mucha precaución. Pero aún en estas bahías tienen bocas y por ahí sale todo el agua. Y entra y sale agua, y entra y sale agua. Y son miles de millones de litros los que salen en cada marea. Y tenemos marea 2 veces al día. E incluso en esas zonas ahorita estamos pensando en utilizarlas para producción de energía eléctrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sube y baja, y entonces tú puedes poner infraestructura de tal manera que puedas producir. Esos son los siguientes proyectos en los que estamos pensando en este momento para esa zona, ¿verdad? Pero es diferente, Dalia. Espero que más o menos me hayas captado la idea. Sí, doctor, era la pregunta del chico que se le fue la señal. Misael está en una región donde no hay buena señal, entonces nos pasó la pregunta. Ok. Sí.
Tere, ¿quieres tomar el micrófono? ¿Comentar algo? Tú fuiste la que colocó el comentario que ya. Adelante. Sí, no, gracias, Dalia. Creo que fue muy buena la explicación del doctor y sí nos pone a reflexionar como temáticas incluso donde no tenemos como estas situaciones de aguas, ¿no? O sea, que no se nos ocurre pensar. Muy interesante. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, muy amable, Tere. Ana, adelante, adelante. Hola, doctor. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por este estudio que lleva a cabo. Y bueno, mi pregunta va enfocada a la acuacultura y es este punto importante en el cual consiste en mantener un equilibrio entre las plantas y los peces, porque es un estudio sumamente complejo el tener un equilibrio para que las plantas tengan los nutrimentos necesarios y los peces igual. Entonces, ¿cómo lograron o cómo, o algún consejo para lograr igual esta forma de, pues sí, de mantener una cadena trófica, digamos, pues equilibrada, porque nos platicaba hace unas semanas un profesor que tenemos que revisar mucho estas cantidades en cuanto a lo alcalino, en cuanto a lo ácido, porque va a variar demasiado. Bueno, esa es mi pregunta, ¿cómo se logra tener una condición óptima? Mira, no, al contrario. El principio es la acuaponía, ¿verdad? Es decir, estudios es una combinación entre hidroponía, el cultivo de plantas a base de agua, y la acuicultura, es decir, cultivo de organismos dulceacuícolas o marinos, ¿verdad? Para complementar este concepto. ¿Cómo lo logras? El equilibrio. Filtros biológicos. Esa es la clave para lograrlo. Obviamente tienes que estar haciendo los monitoreos respectivos, pero un filtro biológico bien activo, o sea, en un filtro biológico tú vas a tener bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Esas son las bacterias. Si tú tienes un buen filtro biológico y tú tienes un decantador previo al filtro biológico, es decir, que las partículas muy grandes las puedas retener en ese decantador previo al filtro biológico, y un filtro biológico activo, el filtro biológico activo lo vas a determinar, lo vas a saber que lo tienes cuando tú, una vez que salga una vez que el agua pasó por el filtro biológico, entonces tú puedes hacer los análisis, ¿verdad? Tú puedes hacer los análisis de los nutrimentos presentes, ¿verdad? Tú puedes hacer los análisis. Entre menos amonio, el tóxico para todos los organismos es el amonio. Entre menos amonio tienes, mejor está tu filtro. Y conforme va reduciéndose la concentración de amonio, quiere decir que el amonio se está transformando en nitrito y luego en nitrato. Y entonces tus niveles de nitrito y de nitrato se van a incrementar, ¿verdad? Tú tienes que hacer ese monitoreo, tienes que medir esas variables ambientales. Y una vez que lo tienes controlado, él indica que tu filtro está funcionando bien, entonces todo va a estar bien porque las plantas van a absorber ese material. Las plantas lo van a absorber. Y al reducirse, cuando llegue el agua, como decía hace rato, a los organismos, la clave allí, en el caso de los organismos, es el oxígeno disuelto en el agua. Si tú no controlas el oxígeno disuelto en el agua, pues así como nosotros respiramos, los organismos también respiran, ¿verdad? En el caso de las plantas, las tienes en el exterior y estas están fotosintetizando, pues son productores primarios, la luz para ellos es muy importante, los nutrimentos, el alimento lo tienen en el agua, pero la luz es clave y eso se lo tienes que proveer en el sistema.
Entonces, plantas, luz. Nutrimentos se los da el filtro biológico. Peces, oxígeno. Baja concentración de amonio. Si logras esas variables controlarlas, tu sistema va a funcionar perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica el desarrollo? ¿Qué le tienes que poner? Y cómo, bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo tienes que hacer el filtro biológico? ¿Qué le tienes que poner? Bueno, ahí está la clave, ¿verdad? Ahí está la clave. Por eso, pero eso, esa asesoría cuesta. No, 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 no. No, eso lo puedes encontrar yo creo que en la red hay mucha información, te pones ahí, metes cómo hacer un filtro biológico, con medidas, no un filtro biológico como los de las peceras de los acuarios, sino un filtro biológico para producción de volúmenes de organismos dulceacuícolas, y seguro vas a encontrar, ¿verdad? Mucha información en ese sentido. Pero esas son las variables que tienes que cuidar, ¿verdad? En realidad, el pH es una función, es una variable también importante, pero acuérdate que el pH va a cambiar en función del oxígeno disuelto, ¿verdad? Entonces eso lo puedes regular, incluso lo puedes regular con CO2, ¿verdad? Lo puedes regular con CO2 de una manera muy sencilla, ¿verdad? Compras un tanque y con eso lo puedes regular. Pero pues son cuestiones más técnicas, ¿verdad? Te respondo de una manera técnica porque tu pregunta era técnica. Muchas Espero gracias, que... doctor. No, Felicidades. para servirte, Ana, para servirte. Gracias, doctora. Anita es egresada de la línea ambiental. Aquí en UPN tenemos la línea ambiental, en educación ambiental, pero ella se ha seguido formando en biotecnología, entonces pues escucharla ya dialogar con estos términos con usted pues es muy interesante. ¿Alguien más tiene algún comentario, Miguel? ¿Preguntas? Pues nada más agradecer al doctor su participación, su valiosa participación, como nos ha demostrado aquí. Habría nada más tal vez una inquietud en que en la posibilidad de que hubiera un intercambio de nuestros alumnos con alumnos de su institución, o que pudieran realizar algunas prácticas, ¿no? O servicio social por allá nuestros alumnos, porque, bueno, como decían hace un momento, pues la línea ambiental aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, pues de Hidalgo, ya tiene alumnos que están en esas condiciones. Además, Hidalgo es un productor de pesca a nivel de aguas dulces, ¿no? No sé cómo se le denomine, pero es importante, y también creo que por ahí podríamos tener la oportunidad de intervenir en procesos educativos. No sé si pudiera existir esta posibilidad, doctor. Sí, sí, cómo no, definitivamente. De hecho, nosotros tenemos incluso estudiantes que vienen hemos tenido muchos estudiantes de Centroamérica, ¿verdad? Por las características mismas de las actividades que realizamos, y como somos una zona pionera en esas actividades. Yo les mencioné aquí una o dos, ¿verdad? Pero hay muchas otras actividades, entonces vienen con nosotros por medio de relaciones exteriores a estar en estancias de 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Con nosotros. Aquí la clave nada más son los convenios, ¿verdad? Que hay que hacer convenio, ¿verdad? Con la institución, con las instituciones, convenios de colaboración para que se amparen tanto las universidades como los estudiantes que se mueven, ¿verdad? Bajo ese esquema. ¿qué es lo que hacemos, verdad? De manera formal y de manera regular, ¿sí? Yo con mucho gusto puedo comentarlo con las autoridades respectivas para hacer ese intercambio y esa vinculación,
¿verdad? Ahí con Dalia lo podemos platicar y ya, o directamente contigo, Miguel, como tú quieras. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo les paso los contactos para que ustedes puedan hacer los intercambios respectivos. Sí, gracias, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, aquí en Facebook también, doctor, le estaré pasando el link. Hay comentarios, de agradecimiento, por lo que nos compartió. Se quedará grabada la ponencia. ¿Alguien más gusta hacer algún comentario, alguna pregunta? Estudiantes del IE. Doctor, bueno, mientras se animan, yo escuchaba en su presentación muchos términos que me parecen muy interesantes, pero algo que llama mi atención es estos dos términos de sostenibilidad y sustentabilidad. Más allá de estas, bueno, no sé, de estos conceptos que podamos tener, ¿cuál es el correcto y por qué se debe de usar sostenible, sustentable? Los dos, Dalia, los dos son correctos. Nada más que el enfoque, mira, una de las, bueno, estos conceptos de sustentable y sostenible son dos conceptos que saca la ONU, ¿verdad? En sus famosos 20 puntos, ¿verdad? Sus famosos 20 puntos, y que le da la vuelta al mundo, ¿verdad? Pues precisamente por lo que es. El primer concepto de sustentable es un concepto correcto. Lo que pasa es que cuando hablamos de sustentable, se le está dando ahí prioridad al medio ambiente. Es decir, tu actividad debe de ser sustentable, sí. Ok, cuida el medio ambiente. Eso es lo único que haces en la actividad que vayas a desarrollar, sea en tierra o sea en el mar, o sea en cualquier medio ambiente relacionado con flora y fauna, ¿verdad? Con la vida, con el cuidado del planeta y todo lo demás. Pero la Organización de las Naciones Unidas dice, espérense. Está bien que que tengamos el concepto de sustentable, pero debemos de ir más allá en lo que nosotros tenemos. Y entonces generan el concepto de sostenible. Y entonces dicen, cuando nosotros hacemos algo sostenible, no solamente debe estar el cuidado del medio ambiente, porque lo que tengas en ese medio ambiente, si no es aprovechado por el ser humano, pues entonces está mal enfocado. Hay que aprovecharlo. Entonces, ¿en qué sentido lo vamos a aprovechar? Bueno, lo vamos a aprovechar desde el punto de vista social, pero a la vez desde el punto de vista económico. Y ahí están los otros dos componentes que hacen a la palabra sostenible mejor que la palabra sustentable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sostenible implica lo social, que la sociedad se beneficie de lo que tienes, lo económico, que le dé estabilidad financiera a lo que vayas a realizar y lo hagas bien, pero a la vez que cuides el medio ambiente. Entonces, este concepto es el que está aplicando ahorita la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial. El otro está mal, no, es un término que se acuñó y que se ha utilizado y se sigue utilizando, pero desde la perspectiva de lo que nosotros tenemos en la localidad, ¿qué debemos de hacer? ¿Que la actividad sea sostenible o sea sustentable? No, que sea sostenible para que la aproveche la gente, le saquemos dinero y cuidemos el medio ambiente. Ya voy a romper aquí mi mesa. Ya me emocioné. No, sí, muchas gracias. Y bueno, ¿alguien más tendrá algún comentario, alguna pregunta? Yo también veía interesante, doctor, este material que presenta al final. ¿Por qué deciden que sea monolingüe y no un material, bilingüe, ¿no? Ahorita que decía que yo lo leyera, dije, no, ojalá y hablara yo el mixteco bajo, pero ¿por qué deciden que solo sea monolingüe? No, es que te digo, el documento está en ambos idiomas. Lo que pasa es de que
En lo particular lo que analizamos, tenemos una zona en San Quintín que es precisamente donde está la Universidad Intercultural, ahorita funcionando, en donde el poblado se llama la colonia Vicente Guerrero, en donde quizás un tercio de esa población, y es una población significativa, no habla más que mixteco. Entonces, ni lee más que mixteco, ¿verdad? Entonces, a esa población va dirigida o se dirigió el documento. Pero el documento está en español y en inglés. Digo, en español y creo que también lo pusimos en inglés, ¿eh? En español, inglés y mixteco. Creo que lo tenemos en los 3 idiomas, el documento. ¿Y por qué también en inglés? Bueno, sabemos que el idioma mundial es el inglés, pero nosotros tenemos mucho turismo y mucha gente que son retirados de Estados Unidos y que vive en la zona de habla inglesa. Entonces, por esa razón también tenemos los documentos en inglés. Entonces, que quisiéramos que tenerlos en otros idiomas, ¿verdad? También. Pero bueno, aquí el problema es a veces la traducción con alguien certificado. El conseguir a alguien que realmente esté certificado para que no digamos sandeces, ¿verdad? Esa es la realidad nada más. Entonces no es fácil encontrar a alguien que esté certificado. Pero esa es, o sea, no hay una razón así de Dalia en lo particular. No sé, me parece muy interesante que tengan esta visión, yo usaría la palabra intercultural crítica, ¿no? De atender a las necesidades del contexto y a las externas también en la creación de este tipo de materiales de divulgación, muy accesibles para niños, jóvenes, adultos, etcétera. Me parece muy interesante el material, incluso para retomarlo nosotros, yo lo veo como un material muy interesante para retomarlo algunas áreas que trabajamos acá en la educación. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario más para ir cerrando? Nada más, mira, también lo estamos haciendo en las lenguas mexicanas, en Cucapá, en la lengua del Cucapá y en otra, Quiligua, que son 2 de nuestras etnias que tenemos por aquí, en donde no se ha perdido todavía, ¿verdad? Se está tratando de hecho estamos haciendo, utilizando ejemplos, para lo que preguntaba hace rato Julio, creo fue, no comenté eso, pero parte traemos un proyecto ahí muy interesante, parte de la enseñanza para que no se pierdan las nuevas generaciones en combinación con las escuelas bilingües que se tienen para estas etnias o para estos grupos mexicanos. Se están haciendo documentos correlacionados con aspectos relacionados con el mar en su lengua, en español y en su lengua, en la lengua que corresponda, ¿verdad? Eso es un proyecto muy interesante que traemos ahí con los quiliguas y los cucapas. No lo comenté, pero salió. Qué bueno, qué bueno. ¿Y piensan recuperar los términos que ellos usan para llamar a estas especies? Sí. Adicional a los científicos que ustedes Esa es trabajan. parte de lo que... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los cucapás, pues su ambiente es el mar. Ellos nacieron en el mar y viven en el mar. Entonces usamos esa terminología. Y en el caso de los quiliguas, que son más tierra-mar, pues lo que ellos utilicen, ¿verdad? Combinando ahí, más bien ellos sí son tierra-mar, pero en el caso de la tierra es más los maderables, las zonas de bosque, las zonas de bosque, ahí más con los maderables y los no maderables, ¿verdad? Ese es el enfoque, tanto a uno, aunque también su participación en la zona costera fue muy importante, ¿verdad? En
anteriormente, aunque ahorita ya se han retirado mucho de la zona costera. Pero sí, eso es lo que estamos tratando de rescatar ahí con ellos. Un proyecto muy interesante. Yo creo que lleva como un año el proyecto, ¿verdad? A ver, ya cuando haya resultados ahí les platicamos. Muchas gracias, doctor. Pues vamos ajustándonos un poco al tiempo, ya vamos a ir cerrando, si no hay más comentarios. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctor Isaí, pues le agradecemos mucho, de verdad, habernos compartido el día de hoy toda, como dijo, no fue suficiente el tiempo, necesitaba mucho más, hay mucha información que compartir, pero de verdad le agradecemos el día de hoy que nos haya acercado a Baja California, a San Quintín, y que nos haya compartido todo este conocimiento. El día de hoy le vamos a hacer entrega de una constancia. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Isaí Pacheco Ruiz por impartir la ponencia magistral Educación Ambiental sobre el Medio Marino, realizada en el marco del Seminario Permanente Haceres, Saberes, Sentires y Pensares y del proyecto Acercamientos Transdisciplinares de la Educación, las Lenguas y la Diversidad Sociocultural, dirigida a la comunidad universitaria y público en general en modalidad virtual. La constancia está firmada por la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. Le agradecemos muchísimo su presencia, doctor. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Y también es invitado y bienvenido de manera presencial a Hidalgo. Cuando guste, esta es su casa. La doctora no se encuentra ahorita para despedirlo, tiene alguna situación que atender. Se disculpa, pero le agradecemos su presencia el día de hoy. Y pues con esto estaríamos dando por cerrada la actividad. Muy bien, pues gracias a todos, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Pues muchas gracias a usted, doctor. Aquí hay más comentarios de agradecimiento en el chat. Ya les contesté ahí, gracias a todos. Sí. Y bueno, compartir con ustedes también que tendremos nuestra última ponencia en el mes de diciembre. Miguel, ¿gustas comentar algo al respecto? Pues nada más que se va a adelantar por cuestiones de las vacaciones. Va a ser el día 8 de diciembre. Ahí la tenemos, la está poniendo Dalia. Vamos a tener como ponente a Juan Carlos Ruiz de Dios. Él es una persona que ha trabajado desde el marco de las comunidades de migrantes en Nueva York, desde su iglesia, que es una iglesia luterana que se encuentra en Street Shepherd, Brooklyn, Nueva York, y que va a estar con nosotros el 8 de diciembre. Va a estar en horario de 5 a 7, no pudo más temprano, y entonces nos va a acompañar a esa hora. Los invitamos a todos ustedes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos, como siempre, por su asistencia. Los esperamos a la última ponencia del año. Ya estará la difusión en la página de la universidad también. Y también va a quedar grabada la ponencia del doctor Isaí Pacheco en la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Para quien quiera consultar posteriormente este material, está disponible. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes. Estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, buenas tardes a todos. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor Isaí.